tardes a todos, bienvenidos a la clase del día de hoy. El día de hoy nosotros vamos a estar hablando sobre personajes importantes en la ciencia. Nos vamos a enfocar a lo que son los personajes importantes en el área de la física. Vamos a mencionar algunos de los personajes que nos han hecho aportaciones a la química, no todos, y vamos a mencionar qué aportaciones o logros son los que han conseguido. Pero antes de empezar con nuestra clase de hoy, pues como todas las clases, los invitamos a que hagamos una pequeña oración. Amado Dios, hoy me acerco a ti con un corazón que desborda de alegría para darte gracias por regalarme un nuevo día, que sin duda estará lleno de luz y hermosas bendiciones. Te doy las gracias porque has estado conmigo en todo momento. Cuando me sentía solo y que nadie me entendía, tú me diste la mano y en ti encontré el amor que tanto yo buscaba. Me has dado paz y sé que es tu misericordia la que me permite despertar cada día. Gracias, mi amado Dios, porque nunca me has dejado solo. Esta oración te la hago llegar por medio de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a comenzar hablando de Max Planck. Max Planck fue un físico alemán premiado con el premio Nobel, considerado el creador de la teoría cuántica. Él trabajó como profesor de la física en la Universidad de Kiel en 1885. Posteriormente, recibió el mismo cargo de 1889 a 1928 en la Universidad de Berlín. Él descubrió una constante de naturaleza universal que se conoce como la constante de Planck. La ley de Planck pues establece que la energía de cada cuanto es igual a la frecuencia de la radiación multiplicada por la constante universal. Sus descubrimientos, sin embargo, no validaron la teoría de que la radiación se propagaba por ondas. Los físicos en la actualidad creen que la radiación electromagnética combina las propiedades de las ondas y las partículas. Los descubrimientos de Planck, que fueron verificados posteriormente por otros científicos, fueron el nacimiento de un campo totalmente nuevo para la física, conocido ahora como mecánica cuántica, y proporciona los cimientos para la investigación en campos como es el de la energía atómica. Reconoció en 1905 la importancia de las ideas sobre la cuantificación de la radiación electromagnética expuestas por Albert Einstein, con quien colaboró a lo largo de su carrera. Algunos de los premios que recibió Planck fue gracias a este trabajo, especialmente pues como fue el Premio Nobel de Física en 1918. En 1930, Planck fue elegido presidente de la Sociedad Kaiser Guillermo para el progreso de la ciencia, la principal asociación científica de científicos alemanes, que después se llamó Sociedad Max Planck. Sus críticas abiertas al régimen nazi, que había llegado al poder en Alemania en 1933, le forzaron a abandonar a la sociedad, de la que volvió a ser presidente al acabar la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a hablar de Albert Einstein. ¿Quién no conoce a Albert Einstein? Pues Albert Einstein fue un físico alemán creador de la teoría de la relatividad y otras varias teorías físicas que han conducido a nuevas representaciones sobre el espacio, el tiempo, el movimiento, la sustancia, la luz y la gravitación. En 1905 formuló la teoría del movimiento browniano, es decir, el movimiento de pequeños cuerpos en suspensos en líquido bajo el influjo de impulsos dados por moléculas. Dicha teoría constituía una demostración convincente de la realidad de las moléculas y sus movimientos. Ese mismo año llegó Einstein a la representación de las partículas de la luz como cuantos de luz o fotones. También en 1905 Einstein publicó su primer trabajo sobre la teoría
especial de la relatividad, teoría de la relatividad. En 1916 formuló las ideas de la teoría general de la relatividad. El terror fascista obligó a Einstein a abandonar Alemania. Fijó su residencia en Princeton, Estados Unidos. En las décadas de 1930 y 1940, Einstein procuró crear una teoría del campo unificado que revela que la naturaleza no solo de los campos de gravitación, sino además de otros campos. Ahora vamos a hablar de Niels Bohr. Niels Bohr fue un físico danés y uno de los creadores de la teoría cuántica, laureado con el premio Nobel. Fue miembro de la Academia de Ciencias de la URSS desde 1929. Él terminó sus estudios en la Universidad de Copenhague y trabajó en el laboratorio de Rutherford del átomo de hidrógeno y formuló el principio de correspondencia. Born comenzó a ejercer como profesor en la Universidad de Copenhague en 1916, ascendiendo en 1920 a la dirección del entonces Instituto de Física Teórica. Su país, Dinamarca, ofreció desde antes de su nacimiento hasta la invasión nazi en 1940 un ambiente de paz y tranquilidad que propiciaba el estudio y en donde se percibían influencias de sus vecinos Inglaterra y Alemania. En la ciencia, estas influencias se complementaban. La primera ponía en énfasis el método experimental y la filosofía pragmática, mientras que los de la segunda reclamaban más los aspectos formales y teóricos. En 1943, con la Segunda Guerra Mundial plenamente iniciada, Born escapó a Suecia para evitar su arresto por parte de la policía alemana, viajando posteriormente a Londres. Una vez a salvo, apoyó los intentos angloamericanos para desarrollar armas atómicas, en la creencia errónea de que la bomba alemana era inminente, y trabajó en Los Álamos, en Nuevo México, en el proyecto Manhattan. Después de la guerra, abogando por los usos pacíficos de la energía nuclear, retornó a Copenhague, ciudad en la que residió hasta su fallecimiento. Born fue galardonado en 1922 con el Premio Nobel de Física por sus trabajos sobre estructura atómica y radiación. También fue el primero que recibió en 1958 el Premio de Átomos para la Paz. El autor es autor de varios libros de divulgación y reflexión, la teoría atómica y la descripción de sus fenómenos en 1934. En 1958 publicó la famosa teoría atómica y el conocimiento humano. El elemento químico borio se ha llamado así en su honor, igual que el asteroide 3948 Bohr, descubierto por Paul Jensen el 15 de septiembre de 1985. Erwin Schrödinger. Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger fue un físico austriaco que realizó importantes descubrimientos en los campos de la mecánica cuántica y la termodinámica. Schrödinger nació en Viena, Austria, el 12 de agosto de 1887 y murió el 4 de enero de 1961. En 1920, él asumió el puesto académico como ayudante de Max Wien. Después ocupó cargos de profesor extraordinario, profesor titular y luego en la Universidad de Zúrich, fue donde trabajó finalmente. En este periodo, pues fue su periodo más fructífero, ocupándose activamente de una variedad de temas sobre física teórica. Sus artículos se concentraron específicamente en la temperatura de sólidos, problemas de termodinámica y sus aspectos atómicos. Su gran descubrimiento, la ecuación de ondas de Schrödinger, ocurrió durante la mitad de
1926. Por este trabajo, Schrödinger compartió con Dirac el Premio Nobel de Física en 1933. Schrödinger también inventó la mecánica ondulatoria en 1926 y que fue formulada independientemente de la mecánica cuántica. Al igual que esta última, la mecánica ondulatoria describe matemáticamente el comportamiento de los electrones y los átomos, pero su ecuación medular, conocida como ecuación de Schrödinger, se caracteriza por su simpleza y precisión para entregar soluciones a problemas investigados por los físicos. Tras mantener una larga correspondencia con Albert Einstein, propuso el experimento del metal conocido como el gato de Schrödinger, que mostraba las paradojas interrogantes que abocaba la física cuántica. Llegó la hora de hablar de un personaje muy reconocido, Stephen Hawking. ¿Quién fue Stephen Hawking? Stephen Hawking fue un físico teórico británico que, a pesar de sus discapacidades físicas y progresivas limitaciones impuestas por la enfermedad degenerativa que padecía, es probablemente el físico más conocido entre el gran público desde tiempos de Einstein. Stephen Hawking murió a los 76 años después de haber vivido con su enfermedad desde los 20 años, en contradicción a lo que muchos médicos le decían, que solamente iba a poder vivir unos pocos años. Stephen Hawking tenía una mente brillante, fue un físico teórico, cosmólogo, astrofísico y divulgador científico. En su haber cuentan con numerosas distinciones como 12 doctorados honoris causa, premios del Príncipe de Asturias, de la Concordia, premios Adams, medalla Hughes, medalla Copley, medalla de la Libertad o de la Orden del Imperio Británico. A pesar de ser un hombre de acción que le gustaba trabajar, desarrollar teorías, probarlas, su vertiente divulgatoria era una de sus preferidas. Él amaba dar clases a las universidades y charlas por todo el mundo de sus estudios e inquietudes. Además, también se lanzó al mundo editorial varios libros. Uno de ellos, Breve Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros. Fue todo un éxito y sigue hoy en día copando las primeras posiciones de ventas y formando parte del libro Guinness de los récords por permanecer 237 semanas en los más vendidos. Este libro de 1988 explica temas de cosmología desde el Big Bang hasta los agujeros negros, pasando por conos de luz o la teoría de supercuerdas. Siempre abogó porque la gente tuviera nociones básicas de física y cosmología para entender lo que ocurría y por qué ocurrían las cosas y poder tener debates sensatos. Personaje público y querido, se le llegó a ver, teniendo charlas con Bill Clinton, Obama, el Papa, la Reina de Inglaterra o Bill Gates, entre otros. Además, nunca le importó la opinión pública de su enfermedad. Incluso se ha visto bromear al respecto en cameos en series como The Big Bang Theory. Entonces vemos aquí a uno de los últimos científicos que hemos tenido en nuestra época. Él es una persona pues que lamentablemente murió hace poco, pero nos deja todas sus aportaciones y todos sus conocimientos para que nosotros podamos seguirlos estudiando. Como actividad, el día de hoy, ustedes van a deber de elaborar una infografía sobre algún personaje destacado en el ámbito de la química. No precisamente tiene que ser alguno de los personajes de los que hayamos hablado en esta presentación. Ustedes pueden escoger el personaje que ustedes quieran, pueden investigarlo y buscarlo. Ahora, ¿cómo van a elaborar una infografía? Pues para elaborar su infografía solamente van a tener que buscar una foto sobre su personaje y me van a estar enumerando o van a estar poniendo en cada uno de los espacios
¿Cuáles son las aportaciones que ellos hicieron? Me van a poner la imagen de la aportación y me van a poner una pequeña descripción sobre la aportación. Todo esto me lo van a hacer llegar por medio de un medio electrónico. Van a poder usar herramientas electrónicas si a ustedes se les dificulta dibujar. A las personas que pues saben dibujar también lo pueden hacer a mano. Cualquiera de las dos formas es correcta que lo entreguen. Por eso el día de hoy no van a tener que tomar ningún apunte, solamente como actividad me van a realizar la infografía de su personaje. Esto sería todo por la clase de hoy y nos vemos en la siguiente sesión.